pues mientras nos fuimos al monte, ella salió al hospital a que le tomaran la prueba. Por el día martes salió positivo. Fue muy difícil, estamos empezando con todo esto, muchas estadísticas altas de mortandad. No se sabía qué hacer, no había remedios, no especialistas, nada. Y nos llaman de la salud, todos en cuarentena, ninguno puede salir. Entonces quedamos allí, toda la familia, pero noté muy preocupado a mi yerno en cuanto a mí, porque era la persona que más riesgo corría de ser infectada, y la que más cerca iba a estar a Paola era yo. Los calditos, ya mi esposo llamó, mi hijo, qué debíamos de hacer las inhalaciones, hacer las gárgaras y todo lo demás, pero mi cuarto allá en la casa de la familia quedó en un subsol subterráneo, un cuarto muy agradable, y tenía una ventanita donde yo me paro. Entonces, como es subsol, yo miraba los árboles altos, pero miraba el firmamento. Y ese fue mi cuarto de guerra. Yo le dije: Dios, solo tú, aquí el único que puedes sanar y que puede salvar a Pau de esta enfermedad eres tú. Y hermanos, guerra. No nos hablábamos con mi yerno, él como que protegió mucho a las niñas. Yo pienso que eso fue como la tarea de él, de cuidarlas, de desinfectar, yo de hacer los calditos, pasárselos así rápidamente a mi hija, las inhalaciones, las gárgaras, junto con ella yo las hacía porque yo era la persona más vulnerable de ellos. Pero quiero decirles que tuve una relación más íntima con el Señor. Dios es bueno, Él nos prueba, Él permite situaciones, pero no es para mal, es para bien. Le conocimos mucho más, como familia entramos en un silencio. Yo casi no me comunicaba con José Antonio, y en las noches yo miraba por la misma ventana porque se veían los carros de ellos. Yo miraba y me parecía, porque el enemigo ataca. Dios nos afirma, Dios es nuestro buen Dios, gran Dios, pero el enemigo ataca también. Y cuando yo miraba hacia afuera, a mí me parecía que faltaba uno de los carros, que yo en un momento me había quedado dormida y que Pau había salido al hospital. Eso fue un tiempo duro. Yo sé que ustedes también en algún momento con algún familiar lo han vivido, posiblemente, o solamente con escuchar noticias. Pero Dios en su palabra ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin. Él lo ha dicho, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y Él es. Tenemos un Dios bueno. Entonces, amados, ánimo. Esto aquí, el mundo cambió. Dios nos permite que en este tiempo tan difícil demos testimonio de Él y hablemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Fui muy bien recibida cuando llego al aeropuerto, sale el viaje humanitario, llego al aeropuerto, mi hijo Leonardo, que hace rato no me mimaba tanto, con un ramo de flores muy lindo que él con su esposa me daban, me llevó a desayunar. Me sentí muy amada en ese momento en que llegué. Luego mi esposo llega con una de las frutas que más me gustan, que es el zapote. A los 14 días llegó ya John, Isabelita, Natalia, con otra fruta que me gusta mucho, que es la sandía, y mimos para aquí y mimos por allá. Dios es bueno, y después de Dios no hay nada más importante que la familia. Después de la familia sigue lo demás. Dios es hermoso, Él es maravilloso, y quiero agradecer de manera especial a la iglesia. En esos días un grupo de hermanos me hicieron la bienvenida, lo disfruté todo, hicieron un drama que cada rato que me acuerdo me sorprenden, muy lindas, una exquisita comida. Y si usted no ha estado, yo sé que de corazón
ha sentido lo mismo, no se preocupe, pero quiero decirles, estoy muy agradecida con el Señor y muy contenta de estar de nuevo en casa. Mi amor, ¿usted va a decir algo? Bueno, vamos al libro en esta mañana de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese es el texto. Y harán santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en casa. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque has pagado un precio muy alto por amor a nosotros. Pero también gracias porque este es el día que tú has hecho para que te adoremos y exaltemos. Te quiero honrar en esta mañana, quiero bendecir tu santo nombre. Y Señor, permite que esta palabra por la cual, Señor, tú la has dejado establecida, Señor, hoy corra y cause el efecto para la cual tú la envías. Te doy gracias en esta mañana. Gracias por cada miembro de la iglesia, por los neófitos, gracias por los hermanitos nuevos, los etíopes, gracias por los que llevamos años caminando de la mano contigo. Gracias por aquellos que aún se han salido del camino, Señor, y nos escuchan tal vez a través de este medio, Dios. Te doy gracias por un pueblo, Señor, que ha sido comprado a precio de sangre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tremendo como es el Señor. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él estableció desde el tiempo del Antiguo Testamento, dice la palabra allí en Éxodo, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Un mandato. Había que hacer un lugar para Él habitar en medio de un pueblo que como ustedes y como yo, un pueblo débil, un pueblo que muchas veces hemos avanzado, pero en otros momentos nos hemos detenido, un pueblo que muchos de pronto han retrocedido, pero Dios siempre interesado en un pueblo y Dios quiere habitar en medio de un pueblo y le está diciendo allí a Moisés, después de Moisés estar 40 días, 40 noches en la presencia del Señor en un ayuno. Y le dice Dios como arquitecto a Moisés: Moisés, necesito que tú hagas un tabernáculo. Tabernáculo entonces es una tienda móvil, transportable, símbolo de la presencia de Dios en el desierto. Dios lejos, el pueblo habitando en un lugar, pero Dios interesado a estar cerca a un pueblo. Desde un principio, porque tú y yo en estos tiempos tan difíciles debemos de entender que lo que dice la palabra es y punto. No negociamos principios, es lo que dice la palabra. Y quiero que en esta mañana lo tengamos bien claro y quede muy grabado dentro de nuestro corazón. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra es veraz, porque esta palabra fue inspirada para que tú y yo seamos formados, porque toda la escritura fue inspirada por Dios para que tú y yo como hombres y mujeres caminemos rectamente. Y mis amados hermanos, debemos de entender que si el Señor aquí en Éxodo capítulo 25 versículo 8 está diciendo y está dando un mandato: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, es porque era necesario que se hiciera un templo.
Allí hicieron un tabernáculo donde constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca, la presencia de Dios. Pero pasado el tiempo, Dios o el pueblo primero pide a Dios un rey. Los países paganos tenían rey. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le pide a Dios un rey. Y entonces Dios manda a Samuel, después de haber sido destituido Saúl, manda a Samuel como profeta que vaya a la casa de Isaí y que de entre los hijos de Isaí elija a uno que va a ser el rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y cuando llega Samuel a la casa de Isaí y sale un hombre muy alto llamado Eliab, y Samuel entonces cuando lo mira dice: este es el rey, este va a ser el rey. Y el Señor le dice a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y allí nos damos cuenta por este encuentro que el hombre, tú y yo, no dejamos de ser humanos imperfectos. Samuel era el profeta de ese entonces. Él fue elegido por Dios para que fuera y escogiera rey. Pero cuando ve con sus ojos a un hombre alto, corpulento, él dice: este va a ser el rey. El Señor le dice: no, Señor, yo miro es el corazón. Y entonces Dios levanta a David como rey de Israel. David por 40 años reinó. Tuvo sus altibajos como todo ser humano. David fue un hombre humilde. Después de haber sido ungido allí en la casa de Isaí, fue llamado de la manada de las ovejas. Entonces, después de ser ungido, él volvió a las ovejas. Él no se enorgulleció. A él el haber sido nombrado no lo hizo orgulloso, no. En humildad volvió allí a pastorear las ovejas. Pero tú y yo sabemos que después de un tiempito, Saúl, entonces un espíritu malo llegaba a Saúl y eligieron o escogieron a David para que fuera y tocara el arpa, y así esos demonios, esos espíritus inmundos se aplacaban en la vida de Saúl. David era valiente. David era un hombre de guerra. David tuvo que enfrentar muchas batallas. Entre ellas tuvo que enfrentar a Goliat. Pero David conocía a Dios. David era un hombre humilde, sencillo, tranquilo, un hombre transparente que había estado allí en la manada de las ovejas, siendo entrenado para lo que venía, y en eso tenía que ver el reinado en el pueblo de Israel. Entonces, mis amados, cuando David va a morir, después de altibajos, porque recuerden que él cayó con la mujer de Urías Geteo, él embaraza a esta mujer, el niño muere, él tuvo que vivir situaciones muy difíciles como humano, con esa naturaleza humana. Pero cuando él fue a morir, quiero que vamos allí, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Sí, Primera de Crónicas 28. Y quiero que miremos el capítulo 28, el versículo 1 y 2. Y yo les digo a qué otros versículos pasamos por el tiempo.
Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus de los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Versículo 3, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 6, y me ha dicho Salomón, tu hijo, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré tu reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ojo pues, desde un principio Dios queriendo estar cerca a la humanidad, al pueblo. Dios le dice a Moisés que edifique tabernáculo. Ahora Dios le está diciendo es a Salomón, no al papá de Salomón, David, no, es a Salomón que edifique casa. Allí en Primera de Crónicas, por favor, capítulo 1, dice la palabra del Señor, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, dice el versículo 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Note, Moisés era siervo del Señor. Dios le entrega a Moisés Dios como arquitecto perfecto las medidas y todo para el tabernáculo. Aquí Dios le está diciendo a Salomón que se esfuerce y que le edifique casa para él. Y a donde quiero llegar es que aquí hay una casa edificada para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él habita en esta casa. ¿Cuántos lo creen? Él es el Señor de esta casa. Pero no nos movemos como el hombre quiere moverse, nos movemos es por dirección de él. Y cuando el Señor entonces le da ese encargo a Salomón, le dice allí le estaba diciendo a Salomón que se esforzara. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate, porque no es fácil, y hazla. Y allí en el versículo entonces 3 de Segunda de Crónicas 1:3 dice la palabra: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Versículo 7:
Y aquella noche Dios le da una orden a Salomón. Y en el versículo 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Y versículo 10, mire que Dios le está diciendo: pídeme lo que quieras. Y en el versículo 10 dice Salomón a Dios: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. En otras palabras, Salomón debía esforzarse para hacerle casa, santuario a Dios. Pero el Señor estaba probando el corazón, si lo podemos llamar así, de Salomón. Y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón no lo pensó dos veces. Salomón lo que estaba pidiendo era lo que debemos de pedir todos nosotros como hijos de Dios, porque estamos en diferentes frentes. O somos padres de familia, somos mamás, otros papás, otros son hijos, otros son jóvenes. Pero lo que quiero decir es: ¿quién no necesita sabiduría? ¿Y quién no necesita palabra de ciencia? Y entonces el Señor se agradó de Salomón y dijo: por cuanto no has pedido gloria para ti, por cuanto no has pedido riquezas para ti, por cuanto has pedido lo que mi pueblo necesita, entonces allí en el versículo 12 dice: y dijo Dios a Salomón, el 11: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, ni bienes materiales, ni esto ni lo otro, entonces, en otras palabras, yo estoy, dice Dios, agradado de ti. Porque, hermanos amados, el único que escudriña el corazón del hombre es Dios. El salmista David llegó a decir: escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Porque nosotros los hombres hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. Nosotros los hombres hoy somos hoy estamos sintiendo, hoy estamos actuando según los sentimientos, las emociones, pero nuestro Dios es un Dios inmutable. Él no cambia, Él siempre es el mismo. De manera que entonces aquí vemos que Dios pide que se le haga santuario a Él. Dios elige a su siervo, y él entonces, Salomón entonces, afirmado en su trono, en su reino, Dios estaba con él. Allí en Primera de Crónicas 1:7 vemos cómo Dios aparece a este siervo, le da la sabiduría, pero ya con todo lo que Dios le está dando a él, ahí sí arranca a la construcción del templo. ¿Qué planes tú tienes? ¿Qué proyecciones hoy tienes? Si hoy algo necesitamos con urgencia, es sabiduría y palabra de ciencia. Y mis amados, empieza a edificar casa, y quiero que miremos Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 1.
Determinó pues Salomón, capítulo 2, versículo 1. ¿Están conmigo? Y dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. En el versículo 5, y la casa que tengo que edificar, dijo Salomón, ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Versículo 9, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Cualquiera de nosotros como humanos que somos, pudiéramos decir en nuestro corazón, uy, ese Salomón era muy creído. Uy, ese Salomón sí que era orgulloso. Uy, ese Salomón hablando de cosas portentosas. Si es que la Biblia dice que tenemos que ser humildes. Salomón sabía que lo que nosotros hagamos, por excelente que lo hagamos, no alcanza a ser o no alcanzamos a dimensionar el Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, un Dios con excelencia, un Dios que nos formó en el vientre de la madre, en esa matriz nos colocó ojitos, nos colocó nariz, nos colocó boquita, nos diseñó con un plan y un propósito. Salomón conocía al Señor. Salomón sabía que cuando hacemos algo para Dios no es de cualquier manera, es con excelencia para la gloria del Santo, Santo, Santo. Si tú barres en la casa, es para Él. Si tú abres la puerta, es para Él. Si tú estás dando las clases de escuela dominical para los niños, es para Él. Mis amados, toda la gloria y toda la honra son para el Señor. Y en el versículo 12 dice la palabra del Señor, además decía Irán era el rey de Tiro, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Características de un hombre de Dios. Allí en el versículo 12 está diciendo que debe ser un hombre sabio, entendido, cuerdo, prudente, para que haga la tarea por el cual fue llamado. Salomón, haciéndole casa al Rey de Reyes y Señor de señores. Salomón entonces edifica casa. Coloca las columnas, mesas, atrio, prepara todos los utensilios y prepara casa. Pero sabe que faltaba algo muy importante. Lo más importante, porque podemos tener una casa muy organizada. Y esta casa se ha distinguido porque es una casa organizada. En esta casa está la figura de Pastor Satirio, Pastor Sigifredo, los frentes de la iglesia, diferentes frentes, pastores, diáconos, sugieres, todo está organizado igual que allá, sino que allá la mejor madera la trajeron, oro. Dice allí que era lo mejor, era lo excelente, pero sabe, hermanos, faltaba lo más importante, versículo 13. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abí, dice allí la palabra de Dios. Entonces quiero que miremos allí en el capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, perdón, capítulo 5, versículos 1. Y dice la palabra: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas de David su padre, que su padre había dedicado,
y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Versículo 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en el lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Versículos 11 y 12. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Judatún, juntamente con sus hijos y con sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y el versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y con instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La importancia de estar, la importancia de venir al santuario. No solamente Él quiso que le hicieran una casa para Él habitar, no, Él tenía un propósito más fuerte con ellos. No solamente era la construcción, allí no podía faltar la presencia de Dios, porque el arca implicaba la misma presencia de Dios. Y amados, hemos pasado momentos muy duros, hemos vivido tiempos difíciles. Yo no sé si en tu casa ha pasado lo que en mi casa. Hemos tenido que reducir el presupuesto. Si un presupuesto tenía un límite, quedó más bajo de la mitad, pero no es tiempo de estar nosotros pisándonos como familia, sino uniéndonos como familia y salir adelante. Y esto es importante. Hemos vivido cosas difíciles, pero por lo duro que hayamos vivido, no debemos de perder la pasión, el anhelo, el deseo de estar en el santuario, en la casa que Dios nos ha permitido construir para la gloria de su santo nombre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, en quien hemos puesto nuestra confianza, en quien estamos colocando nuestra esperanza. Él ha dicho que Él no nos va a dejar, que estará con nosotros hasta el fin. Y si el enemigo ha tirado todo esto para desanimar, para que nuestra fe se debilite, pues no, levantémonos, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente lo arrebatan los valientes. Cuando llega la presencia, cuando llega el arca, entonces el hombre no tuvo más que hacer. Los sacerdotes no podían entrar ni salir. En otras palabras, los pastores no son tan importantes en la congregación. En la congregación el único importante es el Espíritu Santo de Dios. Somos débiles, somos humanos, nos equivocamos, fallamos. Pero si tú te enamoras, si yo me enamoro de Él, nada ni nadie nos podrá quitar la fuerza, el anhelo, el deseo de buscarlo con pasión. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la presencia, la Shequina de Jehová llenó de una nube la casa de Jehová.
Qué bueno, hermanos, que después de todo lo que hemos vivido, de tu corazón salga un gloria a Dios. Y no importa si decimos que eres un bulloso. Qué bueno que digamos aleluya, que en nuestro corazón salga una adoración, una palabra genuina para el Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que ni los mismos cielos lo pudieron contener. Pero no podemos seguir en un pasivismo, que vamos y venimos. No, mis amados, es tiempo de ser llenos del poder, de la presencia de nuestro Dios. El hacer casa, el hacer santuario, tiene propósitos. Capítulo 6, versículo 3. Y volviendo, porque amados, cuando la congregación, cuando la asamblea llega, hay un momento pastoral. Y miren lo que está diciendo el capítulo 6, versículo 3. Leamos desde el 1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Versículo 3, propósito de la casa. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Propósito, versículo 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Versículo 19. Mas tú mirarás, dijo Salomón a Dios en esta oración, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Versículo 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. ¿Para qué Dios estaba interesado en que se construyera templo? Para Él. Para que el pueblo, cuando llegara a su lugar de adoración, de exaltación a Él, el pueblo que llega cargado, un hijo rebelde, la economía en el piso, enfermedad, persecución, se postre, nos postremos, nos humillemos delante de su presencia, clamemos, oremos, porque del libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, Él está diciendo: y harán morada para habitar en medio de ti. Su presencia es real. Pero hay que anhelar estar en la casa de Dios. Hay que mirar solo su presencia. No mirar al hombre. No me mires a mí porque te defraudo. No mires a los siervos porque te defraudamos. Somos humanos. Juntos caminemos, juntos apoyémonos, juntos busquemos de su presencia. Y vinieron resultados. Capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué resultados hay de venir al templo? Que disfrutamos de su gloria,
resultados hay de venir a la casa? Es entender que el único importante en esta casa es Él, no hay nadie más, es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 2 en el capítulo 7 dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En el templo, cuando Él se manifiesta, no hay nadie más importante, solo Él. Entonces Él te mima, Él te ama, Él levanta tu autoestima, porque a veces hay tantas palabras hirientes que nos hacen tanto daño, pero es en su presencia donde nosotros volvemos a tomar fuerza. Es en su presencia donde el que está débil se vuelve fuerte. Es en su presencia que el que está pasando o viviendo un duelo, el Señor lo fortalece. Es en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Y mis amados, resultados de estar en la casa, en el templo, no solamente se llena de gloria de Jehová, no solamente entendemos que el único importante es Él, sino que dice el versículo 3 allí en el capítulo 7: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando buscamos su presencia hay quebrantamiento. Cuando buscamos su presencia no hay nada más importante a nuestro alrededor. Solo entender que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, nos levanta. Y nos levantamos en adoración. Y nos levantamos en oración. Y nos levantamos en busca, en ayuno. Nos levantamos en lectura de la palabra. Conclusión: este era el propósito desde el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo: y me harán un santuario para que yo habite. El propósito de Dios establecido aquí en la tierra para que tú y yo encontremos respuesta a nuestras súplicas, para que cuando vengamos a casa seamos alimentados de su palabra, que en esta casa seamos equipados para encontrar, en esta casa vamos a encontrar familias. Yo cuidé en Canadá una chica, una niña de 7 años, mi nieta mayor 10, mi nieta menor 7, y Annie, la niña que cuidé, 8 años. Allá son solos, muy solos. Y una compañera de mi hija no tenía con quién dejar la niña, y esa compañera es muy allegada a mi hija. Entonces yo le dije: no, Pao, tráigame la niña, yo la cuido. Y un día cualquiera Annie se peleó con las niñas de Pao, con mis nietas. Y Annie fue y se metió debajo de la cama conyugal, la cama de Toño y Pao. Y yo: Annie, ¿qué te pasa? No me hables. Le dije: no, señorita, quiero saber qué pasa porque tú estás a mi cuidado. Y bueno, fue la pelea con Gaby, con Sophie. Pero al final, ¿qué era lo que le pasaba a Annie? Que una de las niñas se le mostró algo que es muy preciado para ellas, que los abuelitos, los papás de Toño le dieron. Y entonces Annie se vino y me dice: ¿y ella para qué me muestra lo que sus abuelos le dieron si nosotros somos solos en esta vida? Y yo: Annie, ¿por qué dices así? ¿Qué te pasa? Se le murieron sus abuelos paternos y no tiene tíos por el lado del papá, de Heriberto. Y empezó la niña con una tristeza.
Y la fui llevando y la fui llevando a entender, porque ellos se están congregando en este momento, a que ella sí tenía una familia muy grande, la familia de Dios. Y le dije: venga, abráceme, Ani, y yo soy parte de ti, yo soy de tu familia en la fe. Y la niña se fue calmando, se fue calmando, se fue calmando. ¿Sabe? Aquí en esta casa tú debes entender, y yo debo de entender, que tú eres parte de mí y yo soy parte de ti, porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que pasamos al reino de Dios y somos la familia en la fe. Lo que a ti te pase a mí me duele, lo que a mí me pase a ti te duele, y eso se va fortaleciendo cuando venimos a casa. Un abrazo. Hoy no nos podemos abrazar, pero una sonrisa, una picadita de ojos, yo no sé, pero Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. De manera que venimos a casa para encontrar perdón y sanidad, para que la gente encuentre salvación y para que la gente encuentre vida eterna. La palabra de Dios dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Yo no sé cómo Dios te haya hablado en esta mañana, pero lo que sí quiero decirte es que lo que está sucediendo a nivel mundial no podrá quitarnos la pasión de venir a casa, al santuario, a adorar, a exaltar, a bendecir al que vive y reina por todos los siglos. Porque desde un principio, en Éxodo capítulo 25, el Señor establece que le hagan casa para Él habitar en medio de su pueblo. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y cuéntale al Señor de ti. No podemos presionarte para que vengas, pero sí el propósito en esta mañana es que tú y yo entendamos la importancia del templo, de la casa. El sacerdote continuamente debe estar bendiciendo la congregación. Es necesidades que como ovejas tenemos de ser bendecidos. Colócate de pie y adórale con todo el corazón, porque hay una casa en este lugar. A la casa de Dios celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, levanta tus manos, agradecele a Dios por esta casa. Dile: Señor, no había entendido. No es lo mismo la iglesia en las casas que venir al santuario. Dile: Señor, gracias. En la casa de Dios.
en esta mañana, Señor. Así como Salomón hizo una oración a ti, yo oro, Señor, para que tú le des junto conmigo, a nosotros como siervos, Dios, como pastores de esta casa, Señor, al equipo pastoral, al pastor John, Señor, al pastor Eliezer, a la pastora Carmen Rosa, Dios, a la pastora Nelly, Dios mío, a Natalia, Padre, al pastor Sigfredo, mi vida, Señor, sabiduría, palabra de ciencia, Dios, que aprovechemos cuando la congregación viene para bendecirlo, Señor, para que aprovechemos para declarar palabras que edifiquen, Dios, para declarar lo mejor para sus vidas, Padre. Yo declaro en esta mañana, Señor, que nos levantamos como sacerdotes de esta casa, Dios, para bendecir un pueblo necesitado, Dios, un pueblo que necesita de ti, Señor. Bendigo el grupo de alabanza, Señor, apasionalo, Señor, por el servicio, la puntualidad, Señor, para hacer todo con excelencia para ti. El grupo de danza, los maestros, Señor, los diáconos, los sugieres, Padre. Dios mío, que nos levantemos como nunca antes, Señor, porque tú nos estás dando la oportunidad, Señor, de servirte con excelencia, Padre bueno. Gracias, Dios mío, porque nos enseña, Señor, que Salomón colocó los mejores materiales, lo más fino en tu casa, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Aleluya.